Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta. Estamos hablando de lo siguiente. Estaba a punto de salir el pueblo de Israel de Egipto y estaba la última plaga por darse, que es la muerte de los primogénitos. Iba a venir el ángel de la muerte, iba a pasar por todo Egipto, pero también iba a pasar por las casas del pueblo de Israel. Entonces la instrucción era esta, dice, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Es decir, los jefes de familia iban a poner con sangre de un cordero en los dinteles de la casa, a manera de señal para que ese ángel de la muerte pasara de largo y no tomara al primogénito de esa casa. ¿Sí? Era una señal. Esta orden la respetarán ustedes y sus descendientes como una ley eterna. Y da una instrucción. Van a respetar esta orden ustedes y sus descendientes. ¿Sabes algo? Por causa de Abraham, somos ahora parte de esa descendencia. Y está diciendo la instrucción como una ley eterna. Luego entonces aquí no cabe el decir estoy en la gracia. De hecho vas a ver cómo en la gracia es más. ¿Está bien? Y dice, cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, cuando han llegado a la tierra prometida que es la salvación para nosotros, cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, aquí ojo padres de familia, madres de familia, ustedes deberán contestar, este animal se sacrifica en la Pascua, en honor del Señor, Cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto y así salvó a nuestras familias. Entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración y luego fueron e hicieron todo tal como el Señor se los había ordenado a Moisés y a Aarón. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, el problema es que muchas veces cuando no leemos la palabra, comenzamos a cambiar la intención o las conclusiones que esto demarca. ¿Qué no significa? Porque hay creyentes que creen erradamente que participar de la cena del Señor indignamente, porque lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, no participes de la cena del Señor indignamente, es comerla después de haber pecado durante la semana o el mes anterior. Y por eso algunas personas rechazan el tomar esta cena. Es que no, hoy no estoy bien. Es que esta semana hubo pensamientos o hice algo que no es correcto y pequé. No soy digno de tomar la cena del Señor. El asunto es que eso no significa así, porque si significara que un creyente que ha pecado toma de la cena del Señor, ¿qué crees? ¿Quién está listo con su piedra para aventar esa piedra por no haber pecado hoy? Por no haber pecado ayer. El Señor fue claro, el que esté libre del pecado, el que tire la primera piedra. No confundas el hecho de que hemos sido perdonados de nuestros pecados con el hecho de que tú ya no puedas cerrar. Por supuesto que podemos cerrar, pero la gracia ahí es donde viene, cuando viene el Espíritu Santo que ahora mora en ti, y entonces tú puedes redimir, pedir perdón y componer el asunto. No es simplemente pedir perdón y ya. ¿Hasta aquí vamos bien? Luego entonces, toda la gente, si pensara esto, nadie sería digno de tomar la cena del Señor. Es que pequé, ¿qué crees? Todos. De hecho, una iglesia, una congregación, ¿qué crees? Está llena de personas que necesitan más de la gracia de nuestro Salvador. Porque no hay personas perfectas. Solamente hay uno que fue perfecto y fue nuestro Señor Jesucristo. Lo que aquí estaba diciendo Pablo es que se instituyó esta cena después de la Pascua y el Señor, cuando vino ahora que tomó esa Pascua con sus discípulos, Él dijo, haced esto ahora en memoria de mí.
El problema es que muchos empezaron a tomarlo sin entendimiento, como si fuera una fiesta X. Y llegaba la gente y tomaba de la cena del Señor sin saber qué era. Prácticamente es algo que pasa en las iglesias donde ¿quieres? Ah, sí, gracias. Me la estoy comiendo sin tener el entendimiento de lo que es. Porque esto es un simbolismo. Y en él vamos a recordar a nuestro Señor Jesucristo. No se trata de que seas perfecto, pero sí que tengas el entendimiento de lo que vamos a hacer, porque dice la palabra que lo hacemos en memoria de Él. Si yo sé quién es Jesús, qué es lo que hizo por mí, entonces cada vez que participo de la cena del Señor, yo lo recuerdo a Él, mi mente está puesta en Él. Y mi pensamiento es, gracias, Padre. Y si en la semana cometí algo que no era correcto, Padre, perdóname porque estoy aquí y ahora que te recuerdo hice eso, Señor, perdóname. Y en ese momento me pongo a cuenta, ¿qué crees? Eso es la gracia. Porque cuando te arrepientes genuinamente, el Señor te perdona. ¿Me entiendes por qué lo hacemos ahora cada semana? ¿Por qué lo vamos a estar instituyendo aquí en esta congregación, hacerlo cada semana? Porque es importante que tú lo hagas con ese entendimiento, pero también que le enseñes a tus hijos. ¿Por qué estás tomando la cena del Señor? ¿Por qué lo hacemos cada semana? Porque nuestro Señor Jesucristo algún día fue a la cruz y me salvó, porque yo había pecado. Me sacó de esa esclavitud que tenía yo con mi pecado. Yo no era el que soy ahora. Y entonces tus hijos comienzan a escuchar de Jesús. Por eso el Señor dice lo siguiente, y ahora quiero que te pongas de pie, por favor. En 1 Corintios, en 1 Corintios 11, 20 al 34 dice así. Pablo está hablándole a los corintios. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Ya había egoísmo. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Ya lo usaban como un pretexto. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? Porque había quienes criticaban a los que no llevaban nada. Mira, yo traje esto, pero fulano sultano no trajo nada. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los voy a elogiar por eso, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias. Gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Va a ser llevado a la cruz y por él voy a pagar todos sus pecados y van a ser salvos por causa mía. Hacer esto, hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Por esta sangre, por su preciosa sangre, fue consumado ese pacto. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor
la copa que representa la sangre de nuestro Señor. El hacer esto, hacer la memoria de Él, es lo más hermoso, lo más cercano que tenemos para ponernos siempre a cuenta de Él. No es algo religioso, también es un regalo, porque es un momento de reflexión donde nos examinamos, porque Pablo al final termina diciendo esto. Por esa razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, no para descalificarnos, sino para ponernos a cuentas con el Señor. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, que están enfermos, y algunos incluso han muerto. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados con todo el mundo. Aún ahí, el Señor nos toma y nos trae de vuelta a sus pies para que estemos con Él. Te damos gracias, Padre mío, por esta oportunidad que tú nos das. Hemos comido, Señor, hemos participado de tu cena, y el participar de tu cena, Padre eterno, es uno de los regalos más hermosos que hay. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, en lo que se saludan, en lo que pueden, si quieren ir, les voy a dar un par de minutos si quieren ir a comprar un necesito para que se mantengan alertas. Antes de comenzar la reflexión de la palabra de hoy, me encanta porque te voy a regalar el título que el Señor me puso en esta enseñanza o reflexión. Es un título, la verdad, que a mí me llama la atención. El Señor luego, cuando le digo, Padre, ¿cómo le llamo a esta reflexión? Es que le diga. Y a veces hay títulos muy bíblicos, pero a veces hay títulos que llaman la atención, y esta se llama esta reflexión Los tigres. Los tigres no se doman. Y así como que llama la atención, ¿verdad? Los tigres no se doman. Bueno, pues mientras estamos comprando algunos, me vamos a saludar a todos. Sean bienvenidos. Algunos ya los saludé, otros los estoy saludando ahorita. Ahorita me gusta ver a mi tía que nos está visitando. Bienvenida. Bienvenida. Son las que están ahí atrás, porque no nos conocen, ¿no? Y bueno, todos los demás. Mi hermano Jorge, bienvenido. Bienvenido. Qué bueno, qué gusto verte. Norma. Bienvenido. Bienvenido. Siéntanse en casa. Siéntanse en casa. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Es muy corta la reflexión, pero agárrate porque está muy interesante. Creo que Dios nos va a hablar de una forma muy precisa hoy a cada uno de nosotros, porque es una palabra que va dirigida no solamente a los que de alguna manera hemos conocido del Señor en algún tiempo ya, sino también para los que comenzamos a conocer del Señor, porque todos estamos pasando diferentes etapas, pero me encanta la palabra de Dios que es tan puntual para cada uno de nosotros. Y dice así, muy bien, voy a hacer como hacemos en la academia. Voy a hacer un conteo regresivo, y que no esté en su lugar. Nos estarán chicos a iniciar. Muy bien, pues ahora sí. Éxodo 24, del 1 al 11, de la versión Dios habla hoy, dice así. El Señor le dijo a Moisés: sube con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel al lugar donde yo estoy, pero quédense a cierta distancia y arrodíllense allí. Solo tú podrás acercarte a mí, los demás no deberán acercarse
ni la gente subirá contigo. Dios está dando una instrucción muy importante a lo que es Moisés. Dice, vas a subir con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 ancianos, ¿sí? Pero se van a quedar a cierta distancia. Ellos no van a poder acercarse, se van a quedar ahí arrodillados. Solo tú podrás acercarte a mí, los demás no deberán de acercarse, ni la gente, ya se está refiriendo a todo el pueblo, ni la gente subirá contigo. Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había ordenado, y todos en voz, a una sola voz contestaron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Puedes repetir conmigo eso? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Eso me encanta. Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie de un monte y colocó 12 piedras sagradas por cada una de las tribus de Israel. Y luego mandó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran al Señor como holocaustos. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro de la alianza y se lo leyó otra vez al pueblo. Y ellos dijeron, pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. ¿Puedes repetir eso conmigo? Pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés tomó la sangre y rociándola sobre la gente dijo, esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. ¿Te acuerdas de lo que acabamos de hablar? La sangre del cordero. Bueno, sobre la base de todas estas palabras. Y aquí pon atención, porque aquí pasó algo diferente por cuanto lo que ellos dijeron y repitieron con el corazón. Moisés subió al monte con Aarón, se va viendo con quiénes, ¿verdad? Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel. Pero escucha lo que pasó. Y allí vieron al Dios de Israel. Pero él les había dicho que se quedaran de rodillas en un lugar, ¿verdad? Que no se acercaran. Pero algo pasa por el corazón de esos ancianos, por la obediencia de ellos. Allí vieron al Dios de Israel, y bajo sus pies había algo brillante como un piso de zafiro y claro como el mismo cielo. Dios no les hizo daño a estos hombres notables de Israel, los cuales vieron a Dios y comieron y bebieron. Seguro alguna vez has leído, pensabas que el único que había visto a Dios era Moisés. Pero la palabra es clara. Allí vieron al Dios de Israel. ¿Qué fue lo que hizo que Dios no los consumiera en ese momento? Fueron obedientes de corazón. Aquí me enseña algo, y te voy a poner ahora en contexto. El anhelo de Dios nunca ha sido que estemos alejados de Él. Él siempre ha querido que estemos cerca de Él, unidos a Él. Cuando Él vio que estos hombres eran notables porque hacían lo que Él decía, no había ninguna objeción de que entonces se acercaran a Dios. Porque lo que anhela Dios es acercarse a su creación y que su creación pueda llegar con esa paz, esa tranquilidad. Nuestro Señor no es un Dios que no podemos acercarnos porque nos cae un rayo del cielo y nos consuma, aunque el pueblo de Israel no se acercaba al monte del Sinaí por lo mismo. Tenía terror, le daba miedo cómo el Señor se posicionaba sobre la montaña y habían rayos, truenos y fuego. Les daba temor, pero les daba temor por causa de lo que ellos eran. Pero cuando había un corazón contrito y humillado ante Dios y obediente, no había ningún problema. ¿Sabes algo? Adán y Eva fueron puestos en el Edén y Dios caminaba con ellos. No tenían ningún problema de estar cerca de ellos porque ellos eran obedientes a Dios en ese entonces. Escuchaban la voz de Dios. ¿Cuándo fueron ellos sacados del Edén? Cuando rompieron precisamente esa obediencia. Entonces comienzo a darme cuenta que aquí hay algo muy puntual que Dios quiere dejarnos ver.
vida. Si yo soy obediente a Dios, yo me puedo hacer cargo. No necesito tener cursos, teologías, ni tantas cosas que luego el hombre se inventa. Si yo tengo un corazón que obedece la palabra de Dios, el Señor no tiene problema en dejarme aceptar. Y por eso es que envió a su Hijo. Porque la palabra me dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Porque Él no quiere que nos perdamos. Quiere que seamos salvos y estar con Él en la eternidad. Eso ya me va dando una pista, ¿sí o no? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que me impide el acceso a Dios? ¿Qué será? La desobediencia, ¿verdad? Porque estos ancianos fueron obedientes al Señor. Adán, mientras fue obediente, estuvo en el Edén, pero fue desobediente y fue sacado del Edén. ¿Qué nos separaba a nosotros de nuestro Señor antes de venir a sus pies? La desobediencia. Ahora, la desobediencia tiene un nombre, o consiste en algo. Y tiene un nombre. Pecado. Algunos les han dado un nombre que yo creo que desestiman, que dicen que es fallar al plan. Pero el pecado es simplemente ser desobediente al Señor. Cuando yo no cumplo lo que el Señor me está pidiendo, cuando no cumplo sus mandamientos, estoy pecando. Ahora, el problema es que yo creo que todo el mundo me condena. No, nadie me condena. Yo solo estoy decidiendo romper esa obediencia. Ahora, quiero poner una analogía para que lo puedas entender. ¿Te acuerdas de la frase? Es una frase que yo escuchaba mucho antes de niño con la gente mayor que decía: híjoles, te sacaste la rifa del tigre. ¿Eso qué significaba? Que algo que no era muy agradable de repente había caído en nuestras manos, ¿verdad? Como que, híjoles, el problemón que se te acaba de caer en las manos. Te sacaste la rifa del tigre. Nadie quiere ganar esa rifa, ¿cierto? Tengo un tigre allá arriba, a ver, vamos a rifarlo. Es un tigre de este pelo, media tonelada, feroz. ¿Quién se lo quiere llevar a su casa? Nadie, ni regalado los boletos. Sin embargo, apenas alguien bromeaba que en esta época es común ver, y más a los ricos, que se compran animales exóticos. Y hay muchos tigres que ahora pretenden ser domesticados. ¿Sí? Y ves que agarraron a fulanito y resulta que tenía entre sus mascotas tigres y leones, cocodrilos y animales exóticos. Te vas a lo que es los Emiratos Árabes y tienen este tipo de animales también. Y resulta que ahora es muy fácil en el mercado negro comprarse un tigre. Ahora, si yo te dijera, y voy a recordar sin querer el hámster, que un hombre tenía un hámster y el hámster atacó a ese dueño del hámster y lo dejó en el hospital, sería como que, qué raro, ¿no? Eso es un hámster. Pero si yo te digo, es que el dueño de un tigre, su tigre se abalanzó sobre él y lo dejó en el hospital, o de hecho se lo comió, no sería raro, porque tú dirías, pues es que era lógico. Y él en su cabeza es capaz de querer tener un tigre en su casa, ¿cierto? Pero el asunto es que cuando tú ves los tigres cachorritos, me encanta mi hija cómo hace ese sonido cuando hace, oh, qué bonito, quiero uno, porque se ven muy bonitos, son como unos gatotes, pero tiernos, juguetones. De hecho no gruñen, su gruñido es también muy tierno. Y en ese momento a lo mejor tú dirías, ay, sí, están bien bonitos, sí, si yo pudiera, tendría uno de esos. Si yo tuviera un rancho, a lo mejor lo voy a domesticar. Siempre pensamos eso. Creemos que los tigres se pueden domesticar. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de tigres? Porque te estoy haciendo una analogía del tigre, que es igual que el pecado.
Nadie en su sano juicio diría voy a domesticar y adoptar un tigre. Y nadie en su sano juicio diría yo voy a pecar deliberadamente. Porque tú dirías no. Porque sabemos que si de repente ese pecado con el tiempo te va a matar. Porque la paga del pecado es muerte. Y pasa lo mismo con un hámster, ¿no? Un hámster es raro que tú escuches. El hecho de que tú te equivoques por algo que se te olvidó, no puede ser. Pero el que un pecado te alcance de tal manera que te lleve a la muerte, tú dirás, es que era lógico. Ha estado en constante pecado, siempre haciendo lo mismo, y de hecho le pasó lo del tigre en ese pecado. Empezó como un cachorrito, un pecadillo, que de repente comenzó a tomar estatura, peso, y aunque tú creías que era un pecadillo, un tigre que podías domesticar y someter, cuando te diste cuenta, tú viste que era un depredador más fuerte, más fiero, más sanguinario, y que quería comer carne. Y pasa lo mismo con el pecado. Y cuando te das cuenta, se abalanza sobre ti y viene la paga. Mira, nadie se compra un tigre pensando que un día se lo va a comer. Tú ves un cachorrito y dices, está bien bonito, y se duerme en tus brazos, no duermes contigo. En realidad no lo aceptas un día pensando que te va a comer. Y pasa lo mismo con el pecado. Yo lo controlo. Nadie se da cuenta. ¿Quién me puede ver? Tengo el dominio. No pasa nada. Realmente no empiezas a errar pensando que un día te vas a perder y vas a morir. ¿Te das cuenta cómo de repente necesitamos saber, entender que, por ejemplo, en un tigre se ve muy bonito, pero de lejos? Porque no puedo estar con ese tigre en mi vida. Me va a comer. Y con ese pecado pasa lo mismo. No puedo estar con ese pecado durante mi vida, pretendiendo que yo lo domino y yo lo controlo, porque un día se va a abalanzar sobre mí y me va a matar. Un corazón que empieza a coquetear con un pecado, cuando es pecado pequeñito, pensamos, no pasa nada. Sí, son fotos, pero no vienen tan escandalosas. No pasa nada que yo vea esta foto ahorita. Sin embargo, esto me va a dar pie a que al ratito vea una foto un poquito más subida de tono. Y después un poquito más subida de tono. Y empieza a crecer ese tigre. Y al ratito, ese ojo que empezó a ver cosas que no eran correctas, ahora se convierte en alguien adúltero. ¿Pero por qué adúltero si no lo llevas a la acción? Porque la palabra me enseña que si yo, al ver a una mujer, ya pensé en algo más, soy adúltero de corazón. ¿Y qué pasa si de repente yo soy alguien que, pues soy gruñón, ¿no? Pues soy gruñón, no pasa nada, tengo mi temperamento. Y al ratito, ese tigre cachorro, ese pecadillo de, pues sí, es que ya sabes, ya me conoces. Si tú me pisas un callo, yo respondo. Y ese corazón comienza a alimentar ese pecado. Y al ratito comienza a tener rencor. Y al ratito ya no nada más es rencor. Lo que sale de mi boca mata a mi prójimo. Porque la palabra me enseña que no debo matar. No matarás, y siempre la voy a aterrizar en cuanto a lo que es no matar físicamente, pero la palabra me enseña a través de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, es que cuando le insultamos a un hermano,
le decimos Paco, ya fuimos expuestos a las llamas del infierno, que somos como un asesino. Y a lo mejor mi temperamento fue el que, pues es que así soy yo, pero ya creció ese tigre. Y tarde que temprano se abalanza sobre mí. Entonces, debemos de entender que un tigre nunca se va a domesticar. Me hago una pregunta si de repente, porque ha habido muchos accidentes, no lo que estoy narrando, créeme que me puse a investigar y ha habido mucha gente, muchos entrenadores que sus tigres se los han comido, los han matado. Y de repente me hago esa pregunta, ¿no? ¿Se habrán sorprendido por un breve instante cuando se vieron atacados por su tigre? Yo creo que no. No sé si te ha tocado, pero cuando tú tienes una mascota, un animal que es bravo y a veces te desconoce, sientes un escalofrío. Y por primera vez dices, ay caramba, necesito estar más pegado a él para controlarlo porque me puede desconocer. Ahora, yo creo que los tigres en su rugido te mandan ese mensaje. No creo que se hayan sorprendido. La pregunta es, ¿pero por qué esperaron hasta que el tigre se hubiera puesto tan grande? Y pasa lo mismo con el pecado. Cuando se cae en pecado y de repente perdemos lo que más amamos, de repente estamos viendo cómo las situaciones que acarrean ese pecado nos están alcanzando. Pareciera que nos sorprende, pero en realidad sabíamos. Ahora, pero lo que te estoy platicando no es para que tú te entristezcas, porque ¿sabes algo? A mí me encanta cómo me enseña el Señor. Siempre es importante que escuchemos el lado no tan bueno, porque todos tenemos por ahí tigres que sacar de casa. Todos, te lo dije hace rato, nadie está libre del pecado y todos son del mismo tamaño. Aquí no hay pecados más grandes ni más pequeños. Y necesitamos limpiar la casa. Darnos cuenta que tenemos las mascotas correctas, no las incorrectas. Que son mascotas que no nos van a comer algún día. Que no nos van a atacar algún día. Por eso te digo que el Señor da buenas nuevas. Porque hoy el Señor te está diciendo esto. Limpia la casa. Porque hoy estás aquí. Entrégame esos pecados. Entrégame esos tigres. Yo me hago cargo de ellos. Ya me hice cargo de la cruz. Limpia tu casa. Analiza qué dejas entrar a tu casa. Y tu primera casa es esta. Esta casa que si tú la abres, se la debes a Dios. Me puedes preguntar, ¿cómo lo hago? Porque yo lo quiero hacer, pero es complicado. Porque ya yo vengo y le pido perdón a Dios, pero ¿cómo evito que se vuelva a meter otro tigre en mi casa? Llénala. Pero llénala del Espíritu Santo. Llénala de la palabra de Dios. Llénala de la adoración al Señor. Llénate de Él. No busques en algo más estar llenando tu vida. Cuando tú te llenas del Señor, encuentras la plenitud. Y entonces sí, puedes vivir en esa promesa del Señor, en que somos plenos a través de su palabra, de su sacrificio en la cruz. Voy cerrando lo siguiente. La verdad es que nunca debería de haber sido una sorpresa que algún día este tigre se volviera contra su reino. Así como también nosotros debemos entender que nunca vamos a ser dueños, amos y señores de un pecado. Por mucho que tú pienses que lo controlas, no. Es como si me dijeras, yo controlo al tigre. Nunca vas a ser su dueño. Nunca vas a ser su amo. Tarde que temprano. Él va a hacer lo que siempre ha sabido hacer. Matar. Bendito Dios,
que nuestro Señor Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido, dice su palabra. Y lo que estaba perdido era nuestra comunión con nuestro Señor. Ese tigre, ese pecado, nos da muerte porque nos separa del Señor. Hoy te estoy diciendo lo siguiente: Dios no quiere que estemos separados, Él nos quiere aceptar, Él quiere que estemos con Él. Y si Él quiere, aunque yo en mis fuerzas aparentemente no pueda, en Él sí puedo. Entonces yo tengo que sincerarme con Él y decirle: Dios mío, necesito que me ayudes. Yo te quiero entregar esto y necesito llenarme de ti. Necesito cambiar mi vida porque ya no quiero ser el mismo. Y cuando tú se lo pides, créeme que así es. No significa que ya seas alguien perfecto, lo acabamos de hablar, pero bendita gracia que me lleva a examinarme cada día. Y hoy entiendes una vez más por qué es necesario tener memoria de Él todo el tiempo, porque entonces me reviso qué hay en casa, y si hay algo que se filtró y que no estaba bien, no es algo que pertenece a esta casa, Señor, te lo entrego. Porque la gracia es para reconocer ante Él que me equivoco, pero que quiero componer mi vida. La gracia no es que ya no peque más. La gracia es que yo estoy atento a cumplir lo que mi Señor me pide, sus mandamientos. Y entonces Él no me destruye, no me consume, me deja entrar a su presencia y puedo comer con Él. Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Es decir, ¿la gracia me permite pecar para que siempre vean que Él es bueno y me perdona? No, claro que no dice. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en el pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Porque el bautismo es la representación de que yo, el viejo yo, es enterrado y viene a nacer una nueva vida en mí. Cristo vive en mí. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que éramos antes fue crucificado con Cristo. Todos esos pecados se quedaron ahí, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ya no somos esclavos, porque a veces pensamos, como te dije, yo lo controlo. No, se es esclavo de ese pecado. Nos mantiene cautivos, pero en Cristo Jesús somos libres, porque cuando uno muere queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. ¿Qué significa esto? Parecen trabalenguas, hermano. ¿Qué es? Mira, no podemos andar crucificando a nuestro Señor todo el tiempo que pecamos. Es decir, si yo hoy fui y robé algo y voy y me arrepiento, el Señor, perdóname, pero después otra vez vuelvo a robar algo y vengo a Él, perdóname, lo estoy sacrificando otra vez en la cruz. Lo que tengo que hacer es redimir. Ya caí, ay Dios mío, perdóname, y voy con la persona y lo regreso, y le digo, perdóname, porque te había yo robado. Créeme que cuando haces algo así, la próxima vez que estés por caer, porque viene tu memoria, porque ya no nada más se pide perdón de aquí para arriba. Una vez que hemos pedido perdón la primera vez, yo necesito entender que debo de ir a redimir lo que hago cada vez que me equivoco. Ya no nada más es
ahora estoy yo ofendiendo a mi prójimo en el pecado. Y necesito irme a poner a cuentas. Escuchábamos hace rato. Antes de que traigas tu ofrenda, ves y ponte a cuentas. Por eso te decía que la gracia es más. Hay mucha gente que piensa, ya estamos en la gracia, ya el Señor ya pagó todo, ya estamos en fiesta. Mira, si tú entiendes lo que hizo nuestro Señor, de corazón lo vas a hacer. Y vas a ser obediente. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacerlo mal. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad, a la gracia de Dios. Luego entonces, sí debo de dejar de hacer eso malo. La gracia no es un permiso para pecar. Me voy a saltar hasta el versículo número 17. Pero gracias a Dios que ustedes que eran antes esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Y acá habla otra vez de obediencia. Los ancianos que estuvieron en la presencia de Dios y lo vieron eran notables porque eran obedientes. Entonces la palabra clave es obediencia. Yo necesito conocer la palabra de Dios para saber cómo obedecer. Te voy a dar un consejo. No tomes lo que te dice el hombre. Aún yo que te estoy diciendo esto, ves a la palabra y escudriñalo tú. Porque es la única forma más segura de ser obediente a Dios. Yo te puedo instruir, puedo mostrar lo que Él me ha enseñado, pero tu responsabilidad es que tomes la palabra de Dios y la pongas. Porque entonces sí estarás lleno de Él. Tú no te puedes llenar de Dios con lo que yo te hablo. Tú te llenas del Señor con lo que tú lees de su palabra. ¿Sabías eso? Él nos da ese alimento diario. Su palabra es el pan de vida. Entonces, por favor, la palabra nos enseña que debemos de congregarnos, por supuesto que sí. Pero no dejes que eso sea lo único que te alimente. Necesitas aprender a escudriñar la palabra. Hermano, yo no sé cómo. Te puedes acercar y te enseñamos. Y créeme, te vamos a enseñar lo suficiente para que después tú lo hagas por ti mismo. Porque eso es lo que Dios quiere. Una relación personal con cada uno de nosotros. Voy a concluir. Digámoslo así. Nuestro Señor Jesús se encargó de limpiar la casa, dejándola libre de todo pecado y de todo depredador cuando nos acercamos a sus pies. Cuando le entregamos todo. Lo que ahora debemos hacer es no dejar entrar a ningún cachorro del tigre, ningún pecadito, que aparentemente sí es defensa. No los hay. Van a crecer. Y a veces vienen de manada. No los dejes entrar a tu casa. Por muy tentador que sea, la única forma de lograrlo es llenar la casa con la presencia de Dios. Que Él habite en casa, que Él sea el amo y Señor de nuestro corazón. ¿Y cómo hago esto? Leyendo, viviendo su palabra, hablando de Él todo el tiempo en oración y en pláticas en todo momento, porque una cosa es que tengas un tiempo de oración, pero hay tantas veces que tú estás platicando con Él. Algunos le dicen soliloquio a esto, pero con el soliloquio tú estás hablando contigo mismo. No, ahora hablas con Él. Y le preguntas, créeme, Él habla a tu corazón. Señor, ¿y esto? Y créeme, te contesta. Pero por eso debes de llenarte de Él. Esto es tener comunión con su Espíritu Santo. Si Jesús está en casa, no hay lugar para el pecado. Pues aunque venga la tentación, la voz de su Espíritu nos redarguye y nos guía con fuerza y decisión para no permitir que se quede en casa. Este es el pacto que nos permite vivir el anhelo del Padre de estar con Él siempre. Me encantó esa. Me gustaría que los chicos pasen.
y tomen ese canto de ese coro. Yo en ti y tú en mí. Porque ese es el pacto. Eso es lo que el Señor siempre ha querido. Eso es lo que Él ha anhelado desde un principio. Para eso nos creó. Alguna vez, yo sé que tú te has preguntado porque yo lo hice. Si el Señor me quería en el cielo, ¿por qué me dejó salir del cielo y me trajo a la tierra? ¿Te has hecho esa pregunta? Me hubiera yo quedado con Él, porque aquí hay muchas tentaciones. ¿Por qué no me quedé como un angelito allá? No, así no funciona. Eso es lo que de repente la cultura nos dice. Pero en este lugar, en esta tierra, es cuando podemos tener la oportunidad de conocer a Dios como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Creador y aún como nuestro amigo. Porque el Señor dijo, ya no los llamaré siervos, sino mis amigos. Y no hay mayor amor que este, que un amigo de su vida por sus amigos. Cuando estemos en la eternidad veremos a nuestro Señor Creador, a Dios Todopoderoso. Pero aquí el Señor se presenta en tu vida como lo que tú necesitas, como un padre, como un hermano y hasta un amigo. ¿Cómo lo necesitas? ¿Qué necesitas de Él? Porque Él te lo quiere. Porque si tú dices, Señor, quiero limpiar mi casa, ya estoy harto de esconderme de tanto depredador, porque no soy libre en mi propia casa. Los pecados me aquejan, la culpa me aqueja, no puedo vivir en paz. Él te está diciendo, vamos, entrégamos, limpiemos, porque su palabra me enseña que Él está a la puerta, y si le abrimos, Él entra y será con nosotros, tal como lo hizo el Padre con esos ancianos. Por la obediencia del corazón del hombre, Él viene así, mesa y te llama a la mesa y te alimenta. ¿Por qué no te pones de pie? Cierra tus ojos y por un momento olvídate de los demás. Yo sé que el Espíritu Santo ya habló algo para ti muy personal. Y tú ya sabes qué hacer. Porque Él te está diciendo, dame. Yo ya pagué por ellos. Con tus palabras tiene tus pensamientos. Y si es necesario que se lo digas en voz audible, mis hermanitos van a empezar a repetir este coro. Y entonces habla con Él. Y entrégale todos, no te quedes con ninguno. Por muy pequeño, por muy conmovedor que se vea, entrégalo, porque va a crecer. Y se va a avanzar. Señor, y entrónate en cada uno de los que hoy están abriendo su corazón.
respirando, tú das esta oportunidad de acercarnos a ti y pedirte perdón, Señor, de cada uno de sus pecados. Tú nos juzgas, tú eres el único que nos pudo juzgar y nos puede juzgar, pero tú nos juzgas, tú nos perdonas, tú nos levantas, tú nos restauras, Padre. Haz, Padre mío, con cada uno de ellos, de los que están abriendo su corazón ante ti, y tócalos, llénalos, establece tu trono en su corazón, en sus pensamientos, Señor. Haz tu voluntad en cada uno de ellos. Tu anhelo siempre es esto: yo en ti y tú en mí. Ese es el pacto, Padre mío, ese es el pacto nuevo, maravilloso, y que nadie puede romper. Lo estableciste en esa cruz. Anhelabas tener ese pacto. A tus discípulos les dijiste: ¿saben cuánto he anhelado tener esta cena con ustedes? Porque implicaba que estuviéramos unidos por toda la eternidad. Me encontraste. Me sacaste donde estaba yo. No te encontré como estuviera. Me tomaste, me levantaste. Hicimos un plan. Y ahora tenemos, Señor, una vida unidos. Porque ahora veo, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Hablo tus palabras en tu corazón, Señor. En tu corazón, Señor, que tu corazón sea completo. Te damos gracias, Padre, porque sé que has escuchado cada uno de los que ya están hablando de una forma muy personal. Te adoramos, Señor, porque cada vez estás dispuesto a perdonarnos cuando nuestro corazón se humilla, se quebranta. Que somos capaces de reconocer si hemos fallado en tus palabras. Gracias te damos, Señor. Derrámate sobre cada uno de ellos. Derrámate sobre sus manos. Sana, Señor, sus heridas y llevemos a tu vida. Haz tu voluntad. Haz tu perfecto que cuando ellos salgan de este lugar, Señor, la gente que los rodea, la gente que se cruce con ellos, puede exclamar que Jesús está en casa, que no se ven igual, que se ven diferentes, porque Jesucristo está en casa. Tu palabra me enseña que cuando tú estás en casa, toda la ciudad se alegra. Toda la ciudad se alegra. Y entonces somos bendecidos para bendecir. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo. Recibe, Señor, nuestra oración, nuestra gratitud en esta fuente de palmas. Y hoy entonces en tu presencia, dándote gloria, dándote honra, por siempre, para siempre, eternamente. Amén. ¿Por qué no le das palmas a Dios? Gracias, gracias, gracias.
Gracias por tu presencia, Señor. Buenas noches en casa. Aleluya. Y entonces necesitamos poner atención. ¿Qué es lo que dejamos entrar a la casa, verdad? Por mucho que sea de regalo. Amén. Pueden tomar su lugar. Y bueno, no sé si hay algo que. Los días miércoles estamos teniendo nuestra reunión de oración. Para los que de repente nos hemos reunido, ha sido diferente. El Señor ha estado tomando, nos ha puesto ciertas direcciones. No es que hagamos o nos inventemos algo, pero estamos haciendo una oración que los que hemos estado aquí, bueno, creo que sí, me gusta porque ha sido Él el que ha tomado el control. Antes nos reuníamos y adorábamos, y de repente orábamos. Ahora realmente es un tiempo de oración. Aún los jovencitos están empezando a orar. No los queremos distraer en la oración, que no es una distracción, pero es importante primero tener la base de la oración para después tener una buena adoración. Porque si yo no me lleno del Señor, todos los servicios que se hacen en una congregación no los haríamos bien, porque entonces los haríamos con nuestras fuerzas. Tenemos que estar llenos de Él. Tenemos que tener un entendimiento de lo que es Él. ¿Quién es Él en nosotros? Para que siempre nos dirijamos en base a su palabra y no de lo que nosotros se nos pueda ocurrir. Es de 8 a 9 de la noche. ¿Sí? Están cordialmente invitados. Usted alguna vez está con nosotros. Se hace una oración, hay alguien que de repente toma la oración y se lo dirige hacia qué puntos, pero también se deja un espacio para que si tenemos alguna necesidad, dice la palabra, que no dejemos de orar unos por otros. Y entonces nos ponemos también a la brecha por los hermanos. Si tienes alguna necesidad, lo puedes también subir a lo que es el chat de la congregación y obviamente todos nos unimos a esa oración. La verdad es que cuando nos ponemos de acuerdo en una oración, el Señor inmediatamente hace algo, no nos divide. Así es que están cordialmente invitados. Ahora, el día de hoy se supone que vamos a tener una visita, pero ya no se pudo. La verdad es que no les dijimos nada porque estamos tratando de ir caminando seguro que el Señor nos vaya diciendo y no por los eventos que se puedan dar. Así es que de todos modos te pido que estés siempre pendiente al chat de la congregación para que estés informado de lo que va a suceder. Tratamos de no desenfocarnos en eventos, pero hay algo que sí me gustaría también establecer en la congregación, y es que cada fin de mes pudiéramos compartir los alimentos aquí después del servicio. ¿Por qué? No como la cena del Señor, porque eso hay que hacerlo con solemnidad, ¿estamos de acuerdo? Pero sí de manera de convivencia con nosotros, porque muchas veces llegamos a una congregación y no nos conocemos, nada más nos saludamos de vista. Y bueno, ¿cómo vamos a conocernos si no compartimos los alimentos y tenemos la oportunidad de acercarnos? Están cordialmente invitados. Puedes traer algo que tú quieras y compartir, y si no puedes, no está bien, no te preocupes. Eres invitado, por eso te lo estoy diciendo, eres invitado. ¿Está bien? Se ponga de acuerdo en el chat también. Tampoco se trata de que lo hagamos como manera de que somos una congregación fiestera. No. Lleva un sentido. Está bien.